SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Las leyes de reforma, entre otras cosas, prohibieron las manifestaciones de culto públicas, lo cual afectaba de manera directa la tradición de la Virgen de Zapopan, cuya devoción ha sido siempre una devoción pública, es decir, que se da en las calles, aunque concluya en los templos. Cuando el gobierno decide aplicar las leyes de reforma en Guadalajara, el cabildo eclesiástico se pregunta a propósito de la visita de la Virgen, ¿qué va a pasar? Y consideran que el gobierno no está prohibiendo que la imagen venga, lo que prohíbe es que se le reciba públicamente en las calles. Entonces toman la decisión de que la imagen llegue directamente a los templos y de un templo al otro no haya acompañamiento de personas ni expresiones festivas como la música o los danzantes, y que la gente no adorne ni sus casas ni sus calles, para que sea un traslado prácticamente en privado. Pero eso jamás lo permitió la gente. En cuanto sabían que la imagen llegaba el momento en que iba a ser trasladada, la acompañaban de un templo al otro, y eso provocó la constante intervención de la policía para impedir que la gente acompañara el carruaje cerrado donde se llevaba la imagen. Pues no había ningún acto externo de culto, no adornaban las calles, nada. Simplemente sabían que en ese carruaje iba la Virgen y la gente masivamente la acompañaba, aun cuando debieran enfrentarse a los policías o a los soldados o a lo que fuera. En un momento dado, cuando era arzobispo Pedro Loza, decidió que para evitar esos conflictos que se daban, ya no se le avisara a la gente a qué hora salía la imagen de un templo a otro, sino que la sacaran a una hora en que nadie se imaginara. Y lo empezaron a hacer. Y cuando la gente menos lo acordaba, pues ya la imagen no estaba ahí, sino que había llegado ya a otro templo para evitar que la acompañara. Entonces la gente, en abierta oposición a esas normas del arzobispado, decidió poner espías en los templos donde estaba la Virgen. Un chiquillo está ahí, siéntate ahí, y si en cuanto veas que la van a mover, empieza a gritar. Y así lo hacían, y en cuanto empezaban los chiquillos a gritar que ya se iban a llevar a la Virgen, la gente salía de todos lados para acompañarla. Estuvieron así hasta 1942. Fue un periodo de resistencia social a una imposición del gobierno para que no hubiera culto público a la imagen de la Virgen. Y también el arzobispo Pedro Loza llegó a prohibir incluso formalmente que la gente acompañara a la Virgen el día que regresaba a Zapopan, y para formalizar su prohibición se procedió del mismo modo. No le avisen a la gente qué día regresa la Virgen. Inopinadamente, si está aquí o allá, la sacan de ahí, se la llevan a Zapopan y se acabó. Y ante esa situación, luego de muchos estiras y aflojas, cuando se toma esa decisión de que se lleven a la Virgen cualquier día de fines de septiembre o de principios de octubre sin que nadie sepa, la gente dijo, bueno, a la Virgen siempre se la llevaban el 5 de octubre, pues el 5 de octubre vamos todos a Zapopan, con o sin la Virgen. Si ya está, qué bueno. Y entonces, por varios años, la llevada de la Virgen la hizo el pueblo de Guadalajara sin la Virgen, como una manera de mantener
la gratitud multitudinaria de la comunidad que peregrina a Zapopan, aunque el gobierno y el propio arzobispo les quiten la imagen de la Virgen. Cuando llega el arzobispo Jesús Ortiz en el año 1900 y se da cuenta de todas esas cosas que se habían hecho, él cambia las normas y dice: la Virgen sale de catedral el 5 de octubre y la gente que la quiera acompañar la seguirá acompañando, y vamos dejando esta arbitrariedad con que se habían manejado para quitarle a la gente su tradición. Entonces, con el Señor Jesús Ortiz vuelve a llevarse a la Virgen cuando termina su visita anual de manera multitudinaria, y hay un espacio ahí de varios años en que la tradición se recupera sin problemas, hasta que empieza la Guerra Cristera. Estamos hablando de 1926, se suspenden los cultos, se cierran las iglesias, y entonces evidentemente ahí ya no hay más. Pero en cuanto se arregle el conflicto cristero, nuevamente la imagen de la Virgen es traída a Guadalajara, y la primera llevada de la Virgen nuevamente ocurre en 1930. El conflicto había terminado en el 29. En el 30 ya hay otra vez esa llevada de la Virgen, de la que se conservan algunas fotos de 1930, y a partir de ahí otra vez, con estiras y aflojas, no adornen las calles, no la acompañen, que no haya culto público, y otra vez la gente seguía con su misma adhesión, hasta que en 1942, pues resulta que era el 4º centenario de la fundación de Guadalajara, y pues obviamente todos dijeron: bueno, el símbolo religioso de Guadalajara es la Virgen de Zapopan, vamos dejándonos ya de estos prejuicios, y que la comunidad mantenga su tradición como lo ha hecho hasta ahora. Entonces renace otra vez, ya sin ese tipo de restricciones y de estrategias para ver cómo sostener la tradición, renace y se mantiene como hasta ahora, con algunos cambios, es decir, en concreto pasar la llevada de la Virgen del 5 de octubre, que había sido desde el siglo XVIII, pasarla al 12 de octubre, que en ese tiempo era día feriado. SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.